Hola, creo que ya estamos conectados. Vamos a ver. Si se van conectando, cuéntenme si me escuchan bien. Hoy tengo este audífono. Me dicen si se escucha bien y desde dónde se conectan. Creo que sí ya. Bueno, voy a escribir también por acá el título del live. Vamos a ver. Bueno, yo la dejé en pin. Bueno, escríbanme si me escuchan bien, porque no sé. Ah, sí, que sí se escucha bien. Gracias, Alejandra. ¿Desde dónde se conectan? El Nuria. Hola, Nuria. Bueno, el live de hoy es sobre digestión y permeabilidad intestinal, que ustedes lo escogieron, ¿no? Por historias yo les he dado como las opciones de temas. Nuria de España. Bajito pero bien, ¿verdad? ¿Será que hablo más duro? Es que yo tiendo a hablar pasito. Honduras, Jaén, España, Costa Rica. Bueno, que les decía que ustedes escogieron el tema. Yo generalmente les doy tres opciones de temas y el que tenga más votación, pues ese hacemos el live. Entonces el de hoy es sobre digestión y permeabilidad intestinal y pues me encanta porque es de lo primero que se debe hablar y yo pues hablo eh, bastante sobre esto. Entonces pues súper bueno. Ecuador, Chile, México, Qatar, qué bien. Colombiana en USA, Chile. Bueno, yo creo que entonces vamos a ir empezando. Bueno, súper, súper. Si no lo pueden ver ahorita en vivo, conectarse o se tienen que ir, pues lo voy a dejar guardado para que lo puedan ver después. Voy a tratar de que sea máximo de una hora porque el live anterior nos extendimos mucho con preguntas y bueno, y fue de hora y media y pues yo creo que ya es mucho y no, después no lo, les da pereza verlo, no sé. Igual fue muy interesante también. Entonces, pues vamos a empezar. Al final voy a dejar un espacio para preguntas. Igual hay unas preguntitas que ya me dejaron previamente en la casilla por historias. Vamos a ver esas preguntitas y otras que ustedes dejen acá. Si pueden, dejen las preguntas acá en el signo de interrogación, como en la casillita de preguntas para tener un orden, porque de pronto si las escriben a medida que pasa el live y no las veo, se me pasan, pues se pasó. En cambio, si la hacen en la cajita de preguntas, pues sí las voy a ver y hay como más orden. ¿Listo? Bueno, otra cosa. Este tema de digestión y permeabilidad intestinal es de acuerdo a lo que yo he estudiado, he investigado, la experiencia que yo he tenido sanando mi intestino, lo que he visto en otras personas. Yo no soy médico, entonces pues van a haber muchas cosas o si me preguntan por cosas muy específicas, pues es posible que tenga que ser resueltas por un médico. Yo les contaré pues mi punto de vista, pero sin embargo lo que se habla acá no es una recomendación médica, bueno, porque cada caso es muy particular, cada persona es muy particular y van a ser recomendaciones generales, pero pues hay casos muy específicos y lo que le sirve a una persona puede que no le sirva a otra. Listo, pues eso ya lo vemos como en asesorías personalizadas más a fondo cada caso. Yo hice unas diapositivas, vamos a ver, no sé si a ustedes les gusta
lo de las diapositivas o no, pero pues es como para tener un poquito de orden, para no irme por las ramas y pues manejar el tiempo. Sí, ok. Bueno, empezamos entonces. Mm, súper tema que esto da para varios en vivos en realidad. Pero pues lo sinteticé pues un poquito y dependiendo pues de las preguntas, lo que me vayan, como se vaya dando, pues lo vamos resolviendo. Ah, a ver, prácticamente todas las enfermedades se originan por una inflamación, ¿cierto? Una inflamación en el cuerpo crónica. Las inflamaciones en sí, o sea, las que no son crónicas, las que son puntuales, pequeñas, digamos por una cortada, una caída, un raspón, bueno, cosas más bien pequeñas son buenas, ¿sí? El cuerpo siempre va a buscar cómo llegar al punto de equilibrio y por eso ocurren las inflamaciones. En una cortada se nos inflama el dedo, donde sea, se pone rojito, se inflama, duele porque se está sanando. Pero cuando hay una inflamación crónica, o sea, que ya se está, o una inflamación sistémica que ya está afectando varios sistemas del cuerpo, ahí es cuando se empiezan a ver las enfermedades, los síntomas, los malestares. Y esa es la inflamación que no queremos tener. Y resulta que si no hay permeabilidad intestinal, no se genera una inflamación crónica, ¿sí? Es decir, la permeabilidad intestinal, muchas personas, la gran mayoría de personas tenemos una permeabilidad intestinal, tenemos un intestino permeable. Y a raíz de esto, pues es causal de muchos síntomas y enfermedades. Resulta que el intestino, ¿por qué? O sea, el intestino es de los órganos más estudiados últimamente, ¿sí? Porque cada vez se encuentran más cosas. Resulta que allí tenemos, en el intestino tenemos la microbiota, ¿cierto? Que es este ecosistema de microorganismos, hay bacterias, hongos, virus, parásitos, arqueas, bueno, hay una gran cantidad de microorganismos que incluso los estudios dicen que superan en número a las células del cuerpo. O sea, somos más bacteria que células, en realidad, porque están en todos lados. Tenemos microbiota en la piel, tenemos pues la principal es la intestinal, pero en todas las mucosas tenemos microorganismos, microbiota. Y esta microbiota cada vez se descubre que tiene mucho más o juega un papel muy grande en muchas enfermedades, en muchas situaciones del cuerpo. Entonces, eh, se conoce también el intestino como el segundo cerebro porque está conectado directamente el intestino con el cerebro y hay muchas conexiones neuronales que se hacen inicialmente en el intestino, ¿sí? Y hay muchos neurotransmisores que se crean, se generan en el intestino, como la serotonina, por ejemplo. Y ya se habla del eje intestino-cerebro, eso es muy conocido, pero también ya se habla mucho del eje microbiota intestino-cerebro, porque todo lo que está ocurriendo en nuestro intestino con nuestra microbiota va a afectar directamente el cerebro. Si tenemos un intestino permeable, muy seguramente, o sea, se tiene también un cerebro permeable, porque pasa la barrera hematoencefálica. O sea, así como está el intestino se permea, también se permea el cerebro. Y no solo el cerebro, o sea, todos los sistemas están conectados y no podemos mirar los órganos por separado, o sea, por allá el corazón, por allá el hígado, no, o sea, todos, incluso está el sistema neuroinmunoendocrino,
que está influenciado por la microbiota. Entonces, estos tres sistemas o ejes, que son el neurológico, el inmune y el endocrino, el de las hormonas, están conectados totalmente. Y lo que ocurre con la microbiota sucede, o sea, actúa inmediatamente, de forma simultánea en estos otros tres sistemas. Entonces, los intestinos mal y la digestión relenta. Sí, entonces por eso es tan importante mirar cómo está el intestino. La salud intestinal va a determinar prácticamente todo. Y eso hasta ahora es que se está empezando pues a hablar mucho de esto, y se sigue investigando porque cada vez se encuentran cosas increíbles, pero todavía muchas personas no lo saben, ¿sí? O sea, uno de mis labores o de lo que yo quiero hacer es informar, que muchas personas tengan acceso a esta información, de forma, porque eso, a ver, hay muchos estudios, leer eso es denso, es complicado, pero tener como la información ya digerida, masticadita, o sea, ¿qué tenemos que hacer específicamente? Pues eso es, digamos, lo importante para pues el resto de personas que queremos ya como saber en realidad qué es lo que necesitamos. Entonces, bueno, acá en el envío vamos a hablar de esto, de qué es la permeabilidad intestinal, cómo se genera o qué causa una permeabilidad intestinal, qué debemos evitar entre alimentos y en general, qué se debe evitar pues, para que no se genere una permeabilidad intestinal, y cómo mejorar, si ya hay una permeabilidad intestinal, cómo la mejoramos, y cómo recuperamos ese intestino, esa pared intestinal. A ver, voy a cambiarte diapositiva. Entonces, intestino permeable. Primero, pues entender qué es, ¿sí? O sea, de pronto para muchas personas es claro, ya saben de qué es un intestino permeable, pero pues muchas personas puede que no. Entonces lo voy a explicar pues de nuevo. Ahí en el dibujito, esa es la pared del intestino, o sea, el intestino delgado, ¿sí? Eh, porque bueno, tenemos intestino grueso, ahorita les muestro otro dibujito, intestino grueso, el colon, y pues el intestino delgado es donde ocurre como toda la absorción de nutrientes, y donde llega primero pues el alimento y pues todo lo que nos está entrando por el sistema digestivo. Entonces, resulta que el intestino delgado es una pared muy pequeñita, esto es microscópico porque es del grosor de una célula, ¿sí? Esas que se ven ahí son los enterocitos, que son las células intestinales, y ellas deben estar bien pegaditas, una con otra bien pegaditas, de tal forma que lo que vaya a entrar que pase por lo que vamos a absorber prácticamente, pues sean compuestos muy pequeñitos, los nutrientes, ¿sí? Todo lo que necesita el cuerpo. Pero cuando se daña, por ejemplo ahí estos que están más acá, están más abiertos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a entrar de todo, o sea, no solamente nutrientes, sino tóxicos, porque bueno, por la boca lo que comemos, podemos comer una gran cantidad de tóxicos, incluso lo que nos untamos, o sea, todo lo que va a entrar al cuerpo pasa por ahí, y pueden haber pues virus, patógenos, toxinas, residuos de medicamentos, bueno, una cantidad de cosas que tenemos varios filtros en el cuerpo. Uno de estos es la pared intestinal, que si la tenemos bien selladita, pues no va a dejar, es uno de los filtros, ¿sí? No va a dejar entrar, por ejemplo, un virus o un patógeno que le haga daño al cuerpo, porque después de que entra, ya entra al sistema sanguíneo, ¿sí? Y ahí pues ya pasa por todos lados, o va al hígado y puede ir a todos lados, al cerebro, bueno. ¿Qué pasa? Entonces tenemos que tener esa pared bien selladita.
lo podemos, por ejemplo, explicar como un colador, ¿sí? Si el colador es bien finito, es que esos huequitos están bien finitos y solo deja pasar lo que se debe, ¿sí? Eh, pero si esa pared está hiperpermeable, pues o tiene, ese colador tiene unos huecos, pues va a dejar pasar cosas más grandes que van a dañar pues todavía más la pared y va a causar más problemas. Entonces, por ejemplo, el término intestino permeable, digamos que todos los intestinos deben ser permeables, ¿sí? Digamos que no sería en realidad un buen término. El problema es cuando hay un intestino hiperpermeable, o sea, que permea demasiado, más de lo que debería. Y bueno, eso causa pues muchos síntomas, muchas enfermedades, hay hinchazón, sensibilidad a los alimentos, porque significa que los alimentos, si no se están digiriendo bien, van a entrar en las proteínas de pronto pues muy grandes, ¿sí? Y eso va a causar más problemas pues más adelante. Acné, alergias, todo lo que se ve en piel, como acné, alergias, psoriasis, etcétera, es un reflejo de lo que está pasando en el intestino, ¿sí? Problemas de piel es inmediatamente problemas con un intestino permeable. Eso es así. O sea, todo lo que hay acá escrito significa que hay un intestino permeable. Y eso ocurre ahora, o sea, hoy en día, todo el tiempo. O sea, todas las personas, la gran mayoría de personas, tienen malestares, síntomas, problemas de piel, migrañas, o sea, de todo. Prácticamente todas las personas tenemos un intestino permeable y también es por el mundo en el que estamos viviendo hoy, ¿sí? Que es un mundo muy tóxico. Hace 30, 50 años no era así, así comiéramos pues el mismo tipo de comida, pero es que ahora ya no se consigue el mismo tipo de comida. Ahora hay mucha comida procesada, hay muchos tóxicos en el medio ambiente, bueno, hay muchas fuentes de tóxicos que hace que a veces sin quererlo nuestro intestino pues se ponga hiperpermeable. Bueno, a ver, sigamos. Paciencia un poquito mientras, ya, listo. Entonces, resulta que el sistema digestivo no es solamente el intestino, el estómago y el colon. El sistema digestivo es todo este dibujito que está acá, empieza desde la boca. O sea, nosotros empezamos a digerir desde la boca. O sea, que nos lleguen partículas grandes o sin digerir al intestino y le ponga más trabajo a este intestino y cause que tenga permeabilidad. Una de esas cosas es lo que pasa antes de que llegue al intestino. Entonces, desde empezar a masticar bien los alimentos, ¿sí? Nosotros segregamos una enzima que es la amilasa en la boca, que se segrega en la saliva, y desde ahí empezamos a digerir o a degradar los carbohidratos. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, uy, un mango biche con sal, ustedes piensan en eso y inmediatamente se les hace agua a la boca. O en un limón, morder un limón. O sea, empieza ahí, o sea, la digestión prácticamente empieza ahí. Y también influye no solamente que mastiquemos bien los alimentos, por ejemplo, tampoco se debe consumir líquidos mientras estamos comiendo los alimentos sólidos, ¿sí? Porque eso empieza a diluir todas estas enzimas y no permite que hagamos una buena digestión. Entonces, eso se va digamos, mejorando de a poco. Si tú estás acostumbrado a siempre tomar líquidos por cada cucharada o a medida que vas comiendo, pues se puede empezar a ir mejorando eso, masticando mucho mejor
Y lo otro es disfrutar la comida, o sea, olerla. Antes, por ejemplo, cuando nos servimos el plato de comida, no más visualmente, eso no, o sea, son muchas cosas y muchas redes neuronales las que están ocurriendo que van a influir en la digestión. Inmediatamente eso hace que se empiecen a segregar jugos gástricos para pues digerir esos alimentos. Comer calmadamente, sin estrés, o sea, no comer, por ejemplo, personas en la mañana que van caminando y tomándose un café y comiéndose una empanada para ir al trabajo, pues a ver cómo se van a digerir esos alimentos o los nutrientes, cómo los vamos a absorber. O sea, son muchas cosas las que influyen. Deberíamos sentarnos, tener un tiempo para comer bien sentados. Es diferente también si estamos sentados o parados para comer los alimentos. Con calma, de pronto conversando con alguien, disfrutando la comida. O sea, no hay nada más rico que comer. ¿Sí? Eso pues a mí me parece de los placeres más grandes de la vida, es comer rico, con ganas. Y bueno, y no sé, que se chorree y se chupa uno los dedos, eso es delicioso, ¿sí? Y todo eso influye en la digestión de los alimentos, porque se segregan muchas hormonas, enzimas que van a ayudar a digerir. Bueno, la boca pasa por el esófago, el alimento llega al estómago. Aquí también, si nosotros no tenemos un estómago lo suficientemente ácido, no vamos a digerir bien los alimentos y de ahí para adelante todo va a ser diferente, ¿sí? Se le va a dar más trabajo al intestino, al hígado, al páncreas, si nuestro estómago no está lo suficientemente ácido. El estómago debe estar entre 1 y 2, 3 de acidez, o sea, es súper ácido. Y las personas que sufren de gastritis, de reflujo, eso sucede porque el estómago no es lo suficientemente ácido. O sea, no es un exceso de acidez, sino una falta de acidez. ¿Sí? El tener problemas gástricos o gastritis es una falta de acidez en el estómago y eso genera pues muchas cosas adicionales. Por ejemplo, hay un sobrecrecimiento del Helicobacter pylori, que prácticamente el 50% de la población tiene esta infección, este microorganismo. Y también si nosotros, o sea, hay muchas enzimas que se crean, que se desarrollan con los jugos gástricos en el estómago. Entonces, por ejemplo, bueno, la amilasa también se genera en la boca y en el páncreas. La lipasa se genera en el páncreas también. Se me fue el nombre. Bueno, esas también, hay unas que se generan en el estómago para digerir las proteínas, las proteasas, ¿sí? Y resulta que si nosotros no tenemos un estómago lo suficientemente ácido, no vamos a poder digerir bien las proteínas. Entonces, un ejemplo, cuando una persona dice que le cae mal la carne o alguna proteína, el problema no lo tiene el alimento, ¿sí? Pues desde que sea un alimento natural, ¿no? Porque si es un alimento procesado, pues va a tener muchas otras cosas que le pueden caer mal. Pero si es un alimento pues natural, o sea, un solo ingrediente, la carne es un solo ingrediente, si no lo puede digerir bien, el problema no es de la carne, el problema es del terreno, ¿sí? Es porque no tienes un estómago lo suficientemente ácido para poder digerir este alimento. El humano pues ha sido cazador-recolector de años y digamos que últimamente es que se vienen presentando estos problemas, pero es también, bueno, el estrés es otra causa también de que cause gastritis o baja acidez estomacal. Y
bombas de protones o los medicamentos para la acidez estomacal, lo que hace es, o sea, son pañitos de agua tibia. Están quitando, están curando un poquito están poniendo un parchecito en ese, o sea, el moco que recubre por dentro del estómago está dañado y por eso es que arde, porque ese moco protector que debe ser, que pues para el ácido, no está, ¿sí? Hay como unos huequitos. Entonces, lo que hace el omeprazol y todas estas antiácidos es poner un parchecito y que no duela, pero no está curando el problema. Entonces, hay muchas formas o sea, lo primero también es sanar el estómago, tener un estómago lo suficientemente ácido. Y yo a principios de este año saqué un ebook, un libro digital que se llama Sana tu intestino. Ahí hablo sobre esto y cómo las formas en que se puede sanar la acidez estomacal, ¿sí? Para tener un estómago lo suficientemente ácido. Y eso se puede, se puede y es incluso súper sencillo. O sea, claro que hay casos de casos, ¿no? Por eso cada caso es especial y se puede revisar. Pero generalmente eso se sana y bueno, pues no es con los antiácidos que generalmente se ven en el mercado, porque estos están causando más problema y tienen muchos efectos secundarios también. Bueno, a ver, después del estómago, pues bueno, está el páncreas, está la bilis, está el hígado y los alimentos van al intestino delgado primero, que es donde pues ocurre ya la absorción de nutrientes y donde van a entrar ya al torrente sanguíneo en realidad pues todos los nutrientes. Y si no hay de pronto, el estómago también, como es ácido, hace que muchos de esos parásitos tóxicos de una vez mueran ahí, ¿sí? Pero si no mueren, si no es lo suficientemente ácido, pues van a pasar así enteritos, o las proteínas, si no las podemos desnaturalizar y romper en el estómago, van a pasar más grandes al intestino y le vamos a dar más trabajo al intestino. Y pues bueno, ahí empiezan como los problemas. Y pues después está el intestino grueso, el colon, y ese es como todo el sistema digestivo. Vamos a ver en el siguiente. Entonces, empecemos ya más a fondo en el tema que genera la permeabilidad intestinal. Hay muchas causas para la permeabilidad intestinal. ¿Sí? Acá pues tengo las principales y voy a explicarlas un poquito. Hay algunas personas que puede que todas le esté afectando en la permeabilidad intestinal, unas más que otras o unas menos. Bueno, eso va entre persona y persona. Pero, por ejemplo, el gluten es la primera porque ya pues se ha comprobado que pues tiene unas proteínas. El gluten es una proteína, pero una de esas proteínas, que es la gliadina, no se digiere bien. Los humanos no digerimos bien el gluten, ¿sí? Y el gluten lo que hace es que empieza a dañar esta pared intestinal, como o sea, el cuerpo no identifica, por ejemplo, estas gliadinas, ellas se posan ahí encima del enterocito, o sea, como que quieren entrar y no lo identifica, es muy difícil de digerir y entonces el sistema inmune de una vez llega como, bueno, esto no debería estar acá y empieza a atacarlo, ¿sí? Y muchas veces digamos que lo ataca y bueno, y se va y se puede reparar la pared intestinal.
¿qué pasa cuando lo ataca y lo ataca y lo ataca y llega un momento en que ya tiene mucho, demasiado gluten y ya no sabe cómo más atacarlo, cómo más responder? Entonces empieza a hacer un daño colateral. O sea, eso es como llegar y querer matar un ratón, ¿sí? Con una bazuca, o sea, o bueno, o una cucaracha, y entonces disparas y hay un daño, o sea, no solo matas lo que querías matar, el ratón, sino que hay un daño colateral, o sea, vas a dañar también muchos otros microorganismos buenos, porque ahí también están toda esta microbiota, está la pared intestinal, se empieza a dañar, y es cuando empieza el cuerpo a ser hiperreactivo, ¿sí? Y el sistema inmune también empieza a reaccionar por todo lo que se parezca al gluten o todo lo que se parezca a la caseína. Entonces tenemos también otras moléculas diferentes que son muy parecidas. Entonces, por ejemplo, eso es lo que ocurre en el hipotiroidismo, ¿sí? ¿Por qué el gluten afecta? O sea, el gluten está asociado a muchas enfermedades, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, está asociado a, por ejemplo, los problemas de piel también. Cuando una persona elimina el gluten de su dieta, o sea, como que ya no hay, todo está tranquilo, o sea, ya no hay que atacar, el sistema inmune empieza a bajar todos los anticuerpos a los que estaba creando pues autoinmunidad, y en muchas personas, la gran mayoría de personas, todos los síntomas empiezan a bajar, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué ocurre? ¿El gluten es malo? Lo que pasa es que, o por qué si por años y años la humanidad ha venido comiendo pan, que desde la época de Cristo, ¿por qué ahora es malo? O sea, ¿qué pasa? Sí, o sea, el pan de ahora o el gluten de ahora no es el mismo de hace varios años. Desafortunadamente han habido muchísimos cambios en los cultivos. Ahora pues el trigo es genéticamente modificado, tiene eh, le agregan el glifosato, que es un pesticida, y incluso a algunas personas el gluten orgánico no les cae mal. Eso va mucho en persona y persona, ¿sí? Pero hay otras personas en que cualquier tipo de gluten le va a afectar. Entonces sí, pues deberíamos evitarlo, sí. Totalmente, no todas las personas. Eso va mucho entre persona y persona. O sea, lógicamente los celíacos, que son los que son pues intolerantes al gluten, pues no pueden volver a ver el gluten porque ya pasaron, pues sobrepasaron esta barrera. Resulta que incluso ocurre que esas células intestinales se regeneran cada 3 días, ¿sí? Y muchas veces el gluten que comemos lo podemos, o sea, digamos que se rompe, se abren las paredes intestinales, pero vuelven y se sanan. Se abren o se dañan, vuelven y se sanan. ¿Sí? Llega otra vez gluten, se dañan y vuelven y se sanan. Pero puede llegar un momento en que eso no vuelva a sanar, ¿sí? O sea, la gota que rebasó el vaso. ¿Y cómo sabemos esto? No lo sabemos. Hay personas que son mucho más sensibles, hay otras que lo toleran mucho mejor. Entonces, y muchas veces no dan síntomas, ¿sí? Bueno, si tienen distensión abdominal, bueno, pueden haber muchas causas, entre esas el gluten, pero pueden haber personas que no tengan ningún síntoma, sino que de un momento a otro como que les llegaron las enfermedades, todos los males, empezaron a sentir súper mal. Ocurre, ¿sí? O sea, todos somos diferentes y puede ocurrir también. Entonces, lo mejor es tratar de evitarlo. O sea, si no tienes ningún problema, una celiaquía o una enfermedad autoinmune, porque hay algunos casos en que no se puede
pues consumir gluten, ¿sí? A no ser que se repare, o sea, ya después de un tiempo, pues no pasa nada de vez en cuando, ¿sí? Pero sí hay casos en que no se puede. Entonces, pues no es ni blanco ni negro. Y también depende de la calidad del gluten que haya. Bueno, hay también otras cosas, pues sino que me extiendo mucho. En la harina de trigo de hoy en día le agregan la harina de trigo generalmente, en la mayoría de países viene con bromato de potasio, que es bueno, es un componente que lo agregan, es un aditivo que es para que el pan quede suavecito, esponjosito, y este bromato de potasio también es un tóxico, ya está considerado, es un tipo de tóxico, eh, cancerígeno incluso, que causa muchos síntomas, y está relacionado incluso a los nódulos, a los quistes en tiroides, en seno y en ovarios. Eso es otro tema grande también, que si quieren pues me dicen y podemos hablar al respecto, porque el gluten o sea, es un tema bien grande, pero pues acá lo vamos a hablar así por encimita. Bueno, caseína también es otra proteína que muchas personas tampoco la podemos digerir bien, ¿sí? O sea, hay diferentes tipos de caseína, la de vaca, que es la A1, que es pues la más común. La gran mayoría de los seres humanos no la digerimos bien. La caseína tipo A2, que es el de la leche de cabra, de oveja, de búfala, esa es mucho más digerible. Muchas personas que no toleran la leche de vaca sí pueden tolerar la de A2, la de animales A2. Pero en casos muy severos de autoinmunidad, de autismo incluso, es un no, es de los que están causando un gran daño en la permeabilidad intestinal y una disbiosis intestinal. A ver, azúcar también es de los que debemos eliminar si queremos sanar, porque es que hay casos de casos, ¿sí? Y pues el azúcar no le hace bien a nadie en realidad. Si tienes problema de cándida, que es un hongo que todos tenemos cándida. Lo que ocurre es que debe estar pues en proporciones sanas o saludables, que no se active demasiado, que no prolifere y que cause pues todos los problemas que causa la cándida o la candidiasis, que es un hongo que está ahí en la mucosa, o sea, la pared intestinal tiene un moco, ¿cierto? Está recubierto por un moco, donde se alojan toda esta flora intestinal. Si tenemos sobrecrecimiento de bacterias o de microorganismos malos, por ejemplo como la cándida, pues eso van a ser fiesta, ¿sí? O sea, es cuando nos tenemos muchos síntomas, hinchazón, bueno, hay en todas las personas se puede ver de forma diferente, pero la cándida es alimentada por el azúcar principalmente, o los carbohidratos que son muy azucarados, almidonados, que tienen demasiada componente pues, de glucosa. En los niños en el espectro autista también es o sea, la candidiasis es grande, ¿sí? Hay algunos condiciones, por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson y autismo, es donde se ve una disbiosis mucho más grande, o tienen una disbiosis muy grande, que prácticamente están gobernados por estos bichitos. Y pues bueno, eso más adelantico vamos a ver qué se puede hacer. Medicamentos. También, o sea, los medicamentos entran como tóxicos prácticamente. Pueden ser residuos de estos medicamentos
que si el intestino está permeable, van a entrar y van a causar pues daño también. Medicamentos, principalmente los antibióticos. Es bien sabido que los antibióticos pues salvan vidas, sí, son muy importantes en casos muy puntuales, pero también, así como matan el patógeno, matan muchos microorganismos buenos, ¿sí? De esos protectores, microbiota buena. Y pues eso es un daño también en el intestino, porque entonces no, el sistema inmune va a estar pues más desprotegido y pues se pueden ver más problemas. Entonces, bueno, el antibiótico, pues sí, tomarlo solo cuando es realmente necesario. Otros medicamentos, los corticoides, antiinflamatorios, los anticonceptivos también dañan mucho la pared intestinal y tienen efectos secundarios. Bueno, el ibuprofeno, que si por cualquier dolorcito de cabeza, cualquier cosa, una pastillita para el dolor, pues es como con el estómago. Estamos curando, dando un parchecito, quitando el síntoma, pero no estamos solucionando el problema y cada vez se puede poner, pues se puede agravar, ir agravando. Entonces, en esta parte de medicamentos yo entiendo que es difícil si tenemos un dolor, un dolor de estómago, queremos pues en el momento pues que no haya dolor. Entonces hay que mirar otras formas mucho más naturales. Aquí es donde a mí me gusta mucho pues la fitoterapia y los aceites esenciales, porque pues son muy poderosos. Y los aceites esenciales, o sea, hay muchas mezclas y formulitas y bueno, que ayudan demasiado con los dolores, ¿sí? Incluso pueden servir como antibióticos naturales sin que haga tanto daño colateral y se mejoren pues los síntomas que queremos pues quitar, ¿cierto? Los dolores. Ya si de pronto me quieren preguntar específicamente sobre esto, me escriben, porque hay varias receticas buenísimas para problemas digestivos con aceites esenciales. Y yo los he ensayado y, o sea, funcionan muy, muy bien. Y evitamos pues todos esos medicamentos que nos están pues dañando también la pared intestinal. Conservantes. Aquí en conservantes vienen, o sea, todos los aditivos de los alimentos, preservantes, colorantes, nitritos, nitratos, sulfitos, sulfatos, o sea, todo lo que vemos ahora en los alimentos procesados, pues los debemos evitar, porque muchas veces es que es por no saber la información, o sea, que es rico, que es fácil, que es un paquetico que meto allí, o bueno, una comida que solamente la caliento y listo, pero resulta que todo eso, así como nos facilita la vida y es rico, también tiene muchos tóxicos escondidos, que tarde que temprano se van a estar acumulando y llega un momento en que el cuerpo dice ya no más, ¿sí? O sea, el cuerpo siempre hay que escuchar todos los síntomas, todo lo que nos dice el cuerpo, porque nos habla, o sea, somos perfectos. Y muchas veces cuando comemos algún alimento de estos, nos damos cuenta a veces inmediatamente, a veces a las 2 horas, bueno, ¿cómo nos ponemos? Se nos infla el estómago, nos duele, al otro día tenemos dolor de cabeza, estamos hinchados, o nos sale acné o algún brote, una alergia. A todo eso hay que ponerle atención, bueno, porque el cuerpo es sabio y nos empieza a hablar. Muchas veces somos muy tolerantes, pero no significa que no nos esté haciendo daño. O sea, como que no tenemos síntomas, pero no significa que no nos esté haciendo daño. Entonces, bueno, a eso también hay que ponerle mucha atención.
Bueno, también en todo, no solamente lo que comemos, ¿sí? Es también lo que nos ponemos en la piel. eh, hay muchos tóxicos por todos lados, lo que respiramos, entonces pues es importante, o sea, nuestro cuerpo tiene que lidiar con muchos tóxicos, no solo los de los alimentos. Entonces pues bueno, para revisar eso. Y finalmente aquí tengo el estrés. Resulta que muchas veces, me empezó a dar calor. eh, Personas que dicen, bueno, yo como muy bien, o sea, no me puedo alimentar mejor, he hecho muchos cambios, hago ejercicio, bueno, hacen de todo, pero resulta que siguen sintiéndose mal, ¿sí? Muchas de estas causas puede ser el estrés. Resulta que nosotros en los riñones, ¿sí? Encimita de los riñones tenemos las glándulas adrenales. Estas glándulas son las que crean las hormonas, segregan hormonas. Y la adrenalina y el colesterol son las hormonas del estrés. Y estas hormonas, cuando hay mucho estrés, cuando no dormimos bien, sea, bueno, estrés del trabajo, hay muchos tipos de estrés. También incluso el ejercicio, si es muy intenso, en algunas personas puede generar estrés. Los ayunos, en algunas personas, los ayunos, sobre todo en las mujeres, ¿sí? Esto sobre todo en las mujeres, porque es que nuestro ambiente hormonal, nuestro sistema hormonal es una orquesta que es muy delicada porque se puede, eh, o sea, tiene muchas formas como se puede, eh, sí, o sea, se me fue la palabra, dañar, bueno, entonces resulta que el estrés causa gastritis, ¿sí? Eso es muy sabido, o sea que tener gastritis por estrés o tener problemas intestinales por estrés, así coma muy bien, así se hidrate muy bien, pero el estrés es una de las cosas que hay que controlar y muchas veces en algunas personas que hacen todo muy bien, muy posiblemente lo más importante que hay que revisar es el estrés y el manejo del estrés. Bueno, de pronto se me han saltado cositas que quería decirles, pero ahí vamos, como vamos de tiempo. Uy, bueno, esta es ya la última, que ayuda a mejorar y a reparar la pared intestinal. Entonces, digamos que, listo, sí, yo sufro de todo eso, es como si estuvieran hablando de mí, yo tengo todo, o sea, tengo todos los síntomas, migrañas, bueno, de todo, estreñimiento, es uno de los síntomas también muy común. ¿Cómo puedo mejorar o reparar la pared intestinal? Entonces, bueno, acá, digamos que en el ebook que yo tengo, el libro digital, hablo y explico muy bien, muy detallado, porque ahorita aquí les estoy hablando de forma muy generalizada, pero como cada persona es diferente, resulta que tenemos intestinos diferentes, cada uno, ¿sí? Entonces hay 5 tipos de intestino que son el intestino hinchado, el intestino disbiótico, el intestino estresado, el intestino inmune y el intestino, ¿cuál me falta? Intoxicado. Entonces, dependiendo, o sea, cada persona tiene unas características que ahí las van a identificar en el libro para saber qué tipo de intestino tienes tú, ¿sí? Porque no todas las cosas, no todas las formas de reparar el intestino van a servirle a cada persona. Entonces, lo primero es identificar el tipo de intestino que tienes. También hay un perfil emocional muy característico de cada tipo de intestino. Después yo ahí les digo para cada tipo de intestino qué es lo que les sienta bien, o sea, qué deben evitar y qué deben priorizar. Pero acá les voy a hablar también en forma general que les sirva a la gran mayoría de personas. Entonces, una de las cosas que
más ayuda a reparar la pared intestinal es el caldo de huesos. ¿Sí? Yo tengo un video acá en mi Instagram con la preparación del caldo de huesos. Hay muchas recetas y huesos se pueden usar, ahí en el video es con huesos, con patas de pollo, que son altas en colágeno, pero lo pueden hacer con huesos de res, con todos los huesitos que les quede del pollo, con huesos de pescado, o sea, con cualquier tipo de hueso. Y es un caldo que se deja cocinar a fuego bajo por varias horas, idealmente 24 horas. Desde que sean más de 8 horas, ya va a ser un buen caldo de huesos. O sea, el caldito de pechuga y eso, pues no, o sea, ayuda, sí, digamos, cuando estamos enfermos y eso, esos calditos de pollo, pues recuperan mucho, pues hidratan, pero un buen caldo de huesos tiene que tener mucho colágeno y esto y muchos nutrientes, minerales también que se extraen del hueso con el tiempo de cocción. Entonces yo ahí les explico bien para que hagan el caldo de huesos. De pronto la primera vez que lo hagan, pues va a ser, pues como es la primera vez, como todo un poquito complicado, no sé, bueno. Pero yo por lo menos ya llevo varios años que cada 8 días hago el caldito de huesos para tener para la semana. A veces descanso en vacaciones y eso como para cambiar un poquito, pero ya, o sea, yo lo tengo ya institucionalizado en mi casa porque fue una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo, el caldo de huesos. Y como pues la pared intestinal, o sea, esto no es que la sané y ya, listo, me sané y ya puedo volver a comer de todo lo que quiera. Pues no, pues como les decía, las células intestinales se regeneran cada 3 días. Entonces vamos a tener un intestino nuevo cada 3 días prácticamente. Si un fin de semana comimos súper mal o bueno, pues sí, o sea, va a estar, si tienes un intestino ya sano, pues no va a ser tan grave porque puedes volver como a repararlo rápidamente. Eh, pero sí, generalmente se repara más bien rápido, pero otros síntomas, por ejemplo, si ya son generalizados, por ejemplo, el sistema nervioso se se regenera cada 8 meses. Entonces, al principio, si tienes problemas eh, por ejemplo, como ansiedad, depresión, o sea, problemas ya más del sistema nervioso eh, pues del cerebro, pues vas a necesitar un poquito más de tiempo para que esta reparación sea pues completa y veas cambios realmente pues grandes, ¿sí? Bueno, probióticos es otra parte súper importante porque como les decía, pues los microorganismos, la microbiota o la flora intestinal eh, es súper importante porque es miren que esto es un tema de estudio y es súper interesante porque hay muchísimo que estudiar, o sea, no sabemos, o sabemos hasta ahora una mínima parte. Hay una cantidad de microorganismos y de cepas que cada una tiene pues un papel muy importante en la salud. Y ya incluso se habla, por ejemplo, el eje intestino-piel, intestino-boca, eje intestino-pulmón, porque hay unos microorganismos específicos para cada síntoma o para cada enfermedad o para cada área del cuerpo. O sea, yo digo que sí, voy a guardar el en vivo. Por supuesto, este tema es muy, muy importante, es demasiado importante. O sea, esto le debería llegar a todo el mundo. Si ustedes lo pueden compartir, por favor, compártanlo porque esto de verdad que a muchas personas les puede cambiar la vida si si toman en serio estos cambios. Bueno, este tema de la microbiota es
o sea, se han encontrado determinadas cepas que ayudan para temas específicos o síntomas específicos. Por ejemplo, ya hay una cepa identificada que sirve está ayudando mucho con los problemas metabólicos, el síndrome metabólico, la obesidad, para perder peso. O sea, esto es increíble, está funcionando y las están aislando estas cepas y están funcionando, ¿sí? Esta es la BPL1, esta cepa que les digo. Nosotros tenemos en el cuerpo cerca de 10.000, 11.000 cepas diferentes de microorganismos y todavía no se les sabe, o sea, no se han identificado todas. Hay algunas que ya les han puesto nombre y apellido, pero hay muchas que no. Sabemos ya pues cuáles son las principales, las buenas y cuáles son las malas, pero es un área que falta investigar muchísimo, muchísimo. Entonces ya se han ido identificando algunas cepas de estos, bueno, estos probióticos que ayudan para cada síntoma, cada enfermedad. Entonces los médicos generalmente dicen, bueno, toma probióticos o después de una ronda de antibióticos, probióticos para regenerar la flora intestinal. Pero es que cada persona es muy diferente, ¿sí? No sabemos qué tipo de flora intestinal le está haciendo falta o si esos probióticos que está consumiendo puede que le afecte, o sea, haya un desbalance de microorganismos y causen el efecto contrario, ¿sí? Entonces, esto de recetar probióticos o tomar probióticos así porque sí, hay que tener cuidado, hay que tener un poquito de cuidado porque no a todo el mundo no a todas las personas les va a ser beneficioso. Por ejemplo, una persona con SIBO, ¿sí? El SIBO es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Las bacterias o la flora debe estar principalmente en el intestino grueso y resulta que algunas de ellas migran al intestino delgado, las que no deben, y pues forman, pues dan muchos síntomas, gases, dolor, distensión abdominal y hay muchos alimentos que no les hace bien, ¿sí? Entonces, alimentos por muy sanos que sean, incluso los probióticos naturales, yo siempre voy por los probióticos naturales, el chucrut, el kefir, incluso estos probióticos naturales que son alimentos, no les hacen bien, ¿sí? Entonces cada caso es diferente, por eso en el ebook lo primero es determinar qué tipo de intestino tienes para así saber qué protocolo llevar, ¿sí? Bueno, de probióticos o sea, que generalmente a muchas personas les ayuda es el chucrut o el sauerkraut, que es el repollo fermentado o cualquier vegetal fermentado, ¿sí? También hice unas, hoy justo, eso hay que dejarlo fermentar por varios días. Y hoy yo hace unos días puse a fermentar se me fue, un rábano así bien pequeñito, lo puse a fermentar y hoy cumplía 10 días y lo probé. Delicioso, estaba buenísimo, porque a mí no me gusta el rábano, pero yo sé que el rábano es muy bueno porque tiene pues muchas propiedades, ayuda a desintoxicar, pero entonces esta forma de prepararlo, y es muy fácil, uno puede preparar en casa todo esto y tiene ahí, y no hay que comer gran cantidad. Para empezar, se puede uno empezar a tomar una cucharadita del líquido o un poquito y cada vez vas aumentando. Miras también cómo te están cayendo, ¿no? Porque pues sí, hay que determinar también qué tipo de intestino tienes. El kefir de agua es el que pues más recomiendo, que son estos nódulos que se alimentan de azúcar o panela. Ellos la fermentan, uno al final no se está tomando pues nada de azúcar y también es muy bueno. Tiene una gran variedad de cepas benéficas. Pues yo tengo, no sé si hay alguien en Ibagué, yo estoy en Ibagué, acá en Colombia,
me escribe por interno y si quiere yo le regalo que tengo, porque eso se crecen, una vez uno tiene, eso se crece y eso hay que regalar o, o pues botarlas, que da pesar, pero bueno. También ayuda muchísimo con todos con estreñimiento, con diarreas o con síntomas intestinales. Bueno, prebióticos. Ya casi terminamos. Ay, no, una hora. Prebióticos. Prebióticos es la fibra, prácticamente. Los prebióticos es el alimento de esos probióticos. O sea, necesitamos probióticos que son las bacterias buenas, pero para que ellas estén ahí felices, vivas, se tienen que alimentar de prebióticos, que es la fibra. Fibra de verduras, frutas, hay fibra soluble, insoluble, está la inulina, también que están algunas de estas verduras como las cebollas, el ajo, los espárragos, bueno, también, entonces por eso es bueno pues consumir una variedad. Entre más variedad de colores y de frutas, verduras consumamos, pues cada una va a alimentar a una bacteria diferente, de las buenas, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda comer una variedad de alimentos. Enzimas. Enzimas necesitamos, o sea, las enzimas son como las tijeritas que van cortando o van desdoblando, ayudando a digerir los alimentos. Entonces, las enzimas naturales, principalmente, por ejemplo, de la piña, está la bromelina, que ayuda a digerir las proteínas, y la papaya está la papaína, que ayuda también a romper las proteínas. Entonces, si nosotros consumimos una gran variedad de alimentos que tienen enzimas naturales, pues le vamos a dar menos trabajo a todo el sistema digestivo, ¿sí? O sea, es que no es una sola cosa que vayamos a hacer bien, son varias cosas, ¿no? Desde el estómago, desde, bueno, todo, los alimentos, evitar tóxicos, es todo esto. El manejo emocional y el estrés, pues es clave, clave. Muchas veces, a ver, ¿qué pasa? O sea, últimamente, pues el mundo, el trabajo, todo nos tiene pues con mucho estrés porque la vida es así, ¿no? Rápida, estamos siempre de afán. Pero pues tenemos que darle prioridad a las cosas. Si nosotros no le damos prioridad a cuidarnos, a dormir bien, a manejar el estrés, vamos a tener que sacar tiempo para la enfermedad. ¿Sí? Desafortunadamente eso es verdad y a muchas personas les ha pasado que les tocó, o sea, la enfermedad les tocó, o sea una gripa, les tocó quedarse en casa, o sea, unos días quietos, ya, o sea, el resto se espera. ¿Por qué? Porque primero te tienes que poner bien y ojalá que sea solo con gripas, ¿sí? Pero tenemos que darnos cuenta que esto es importante, ¿sí? Que nosotros, o sea, nuestra salud es más importante que muchas otras cosas. Si nosotros estamos bien, vamos a estar bien para nuestra familia, para nuestros hijos, para el trabajo, vamos pues a ser más funcionales, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya yo creo que ya como siempre yo me alargo y se me va el tiempo y me pongo a hablar de muchas cosas, pero es que, o sea, estos temas son grandes y se puede hablar mucho de cada cosita. Bueno, ya veo preguntitas ahí en la cajita de preguntas, pero voy a responder unas rápidamente porque yo quería que fuera de una hora y ya nos pasamos de la hora. Me pregunto, Leti, ¿qué tan importante es mantener el intestino en buen estado? O sea, yo creo que ya, si ustedes vieron todo el en vivo, ya pueden responder esta pregunta. Muy importante, crucial, súper importante. O sea, es lo primero que hay que revisar. Y eso fue la razón por la que yo escribí este ebook, ¿sí? Porque la idea es que la mayor cantidad de personas se pueda beneficiar de una información pues fácilmente, ¿no?
Y el intestino es lo primero, o sea, nosotros no podemos entrar a desintoxicar, porque muchas personas me preguntaban, bueno, pero ¿cómo desintoxico? ¿Cómo hago esto? Pues primero lo primero, o sea, primero tienes que ver, hay que ver cómo está el intestino, cómo está la digestión. Si esto no está bien, todo lo que hagas no va a funcionar. O sea, está muy bien que hagas una depuración hepática, una limpieza de colon, de intestino delgado, está muy bien, pero o sea, no vas a hacer nada si limpias todo esto y los tóxicos siguen entrando como Pedro por su casa con ese intestino así abierto donde está entrando y entrando y cargando el hígado con más tóxicos y más tóxicos. O sea, no, primero lo primero. Entonces sí, el intestino súper importante, es lo primero que se debe revisar. Otra pregunta de Tati. ¿Esto tiene cura o hay que seguir toda la vida con la dieta? Sí, se puede, o sea, totalmente se puede mejorar. Muchas personas, empezando por mí, o sea, yo pues no les conté mi caso porque pues no queda mucho tiempo, eh, pero sí, o sea, yo por lo menos tuve que eliminar lácteos por varios años y los empecé a reintroducir una vez pues sané mi intestino poco a poco y yo ya, o sea, no puedo consumir todos los lácteos, eh, solamente algunos y esporádicamente, ¿sí? Porque yo me voy dando cuenta, o sea, cuál es mi límite. El gluten también yo lo eliminé por mucho tiempo. Ahora digamos que soy más relajada, no compro digamos para la casa nada que tenga gluten, porque yo sé que hay, o sea, uno tiene, o sea, en algún cumpleaños, en alguna reunión, o el fin de semana, una pizza que uno quiere, algo, o por ejemplo un helado que tiene lácteo, yo me lo como, ¿sí? Yo me lo como feliz y sin problemas, sin culpa, pero porque sé que no me va a caer mal. Sin embargo, dependiendo cómo haya sido, por ejemplo, mi estrés, mi sueño esos días, o sea, cada persona se conoce, cada persona es diferente. Hay personas que posiblemente, o un celíaco, ¿sí? Pues el gluten no lo va a poder volver a mirar. ¿Y qué pasa? El gluten no está solamente en el pan, las galletas, la pizza, también está escondido en muchos productos, en la salsa soya, en la cerveza, en los embutidos. Entonces toca empezar a leer etiquetas, a mirar ingredientes y pues a revisar esto, porque sí toca hacerlo. Pero no, generalmente dependiendo del caso, hay que hacer, digamos, una dieta específica al principio para determinar qué es lo que te está causando. O sea, en casos como muy difíciles, digamos, hay unas dietas, o se puede hacer una dieta de eliminación en que se eliminan varios grupos de alimentos que son los inflamatorios y se empiezan después a reintroducir y a revisar si este alimento u otro es el que te está causando eh, pues el daño. También está la dieta FODMAP, que esta es una sigla, pero que son unos carbohidratos fermentables, que son los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, que se tienen que eliminar por 2 semanas, sino que esto tiene que ser guiado por un profesional, porque es una dieta muy restrictiva que pues muchas veces hay que suplementar para que la persona no pues porque le pueden faltar muchos nutrientes y después se van haciendo la reintroducción, es en 3 etapas. Bueno, o sea, cada caso es diferente. Si de pronto tienes más preguntas, me escribes o pues alguna asesoría personalizada, pues yo hago asesorías también para revisar pues cada caso. Bueno, otra pregunta. Hago de todo para sanar mi intestino permeable y nada me funciona. ¿En qué estoy fallando? Lilibet. Bueno, como el caso que les decía, ¿sí? Primero, ¿qué es todo lo que has hecho? ¿Sí? Primero hay que ver qué es lo que has hecho, qué es lo que no te ha funcionado, qué sí te ha funcionado.
porque cada caso es diferente. De pronto, si es el caso, hay que revisar si la parte es, el problema es de estrés y emocional, que es muy posible. Muchas veces cuando nada de esto funciona, hay que revisar esa parte o hacer una dieta un poquito más detallada como esta de FODMAP, pero no a todo el mundo. Eso es como el último caso. Hay muchas cosas que se pueden hacer antes. Bueno, ¿la endometriosis influye en desarrollar este problema? Pregunta de Poli. Bueno, la endometriosis eh, es el crecimiento del endometrio, que es la pared que recubre el útero, y muchas veces este endometrio crece y migra a otros órganos, y eso es muy doloroso. Son menstruaciones muy dolorosas, incluso es muy difícil de diagnosticar. En promedio hay mujeres que se pueden tardar hasta 9 años antes de que le den un diagnóstico, y generalmente son mujeres jóvenes, o sea, antes de los 30 años esto ocurre. Eh, y resulta que, bueno, hay muchas causas, es multifactorial. La endometriosis todavía no se sabe qué lo causa, pero hay muchas, como se ha determinado como muchas causas que lo pueden pues, generar. Y una de estas cosas es la disbiosis intestinal, o es muy común que las mujeres con endometriosis sufran de SIBO, que es el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado. Eso es una disbiosis, ¿sí? Es una flora intestinal que está, o sea, en desbalance. Entonces, sí, está muy, no, o sea, yo creería que el SIBO o la permeabilidad intestinal puede generar más bien la endometriosis que al contrario, pero pues si quieres me escribes y hablamos un poquito más al respecto. Y la última que tengo acá dice, ¿qué alimentos se deben evitar en un intestino permeable para un niño con TEA de 10 años? Wow, pues como les decía inicialmente, en el espectro autista es donde se pausó, ya, creo que ya. En el espectro autista, incluso de comportamiento, de TDAH, hiperactividad, eh, o sea, lo más generalizado o que se encuentra es una disbiosis. Tienen una candidiasis generalmente muy, muy grande. O sea, ellos están gobernados por estos bichitos. Entonces, sí, son muchas cosas también, muchos factores que influyen en el autismo, pero yo he visto casos de niños incluso con, o sea, desconectados de ese autismo, que se desconecta el niño totalmente, a ser niños 100%, eh, o sea, o sea, van al colegio a ser niños completamente, pues bien, o sea, sanos. Entonces hay mucho que hacer, no es fácil porque son muchas cosas. Cada niño, como les decía, puede ser totalmente diferente, pero hay mucho para hacer, hay mucho, mucho para hacer. Los metales pesados también es una parte grande en los niños en el espectro autista. Pero bueno, por tiempo, ya como que acá hay unas preguntas. Vamos a ver cuáles, porque ya otra vez me pasé de tiempo. Por favor, me regalas la receta. ¿Será de qué? Del chucrut. Mira en mis reels, ahí está eh, una de chucrut de repollo de repollo blanco, y tiene zanahoria y cúrcuma, pero se puede hacer con repollo morado también. Ay. Eh, ¿Cómo sanar el intestino y microbiota? Bueno, eso fue lo que hablamos en el live, Cami. Si quieres, si entraste tarde, repítelo ahora cuando lo deje guardado. Ah,
que, espera, ¿qué me dices de ingerir el vinagre de manzana para mejorar el nivel de ácido del estómago? Sí, el vinagre de manzana es probiótico y la acidez, el ácido también ayuda mucho con la acidez estomacal, el limón también, pero depende, o sea, no a todas las personas les va a caer bien. Si tienen una gastritis muy grande, o sea, esto les va a arder, les va a quemar. O sea, puede que, dependiendo del caso, les puede caer bien, pero hay algunas personas que no les puede caer tan bien y tienen que empezar con algunas cosas mucho más suaves y ir introduciendo de a poco el limón o, por ejemplo, hacerse un jugo verde con limoncito, ¿sí? O con un poquito de vinagre de manzana, o sea, lo más diluido y empezar así, de a poco y ver cómo respondes, ¿sí? Pero sí, el vinagre de manzana me gusta mucho. Ah, primero que todo, gracias por compartir. Lo segundo, lo voy a poner aquí. Lo segundo, ¿tienes alguna recomendación para reducir el estrés, especialmente a la hora de dormir? Eh, bueno, sí, o sea, yo digo que a cada persona le funciona para el estrés algo diferente. Pues la meditación se recomienda mucho, pero no a todas las personas o se les facilita meditar, ¿sí? El yoga o ejercicios también así mucho más suaves, ejercicios de respiración, eh, la conexión con la naturaleza, o sea, el polo a tierra, hacer grounding, o sea, los pies en el pasto, en la tierra, en la arena, en el río, en el mar. Todo esto ayuda muchísimo con el estrés y con la inflamación sistémica. Incluso personas que están muy enfermas, que de pronto no toleran nada, o sea, por la boca, casos graves, o sea, la conexión a tierra es súper importante, los ejercicios de respiración conscientes, diafragmáticos. Si miras en YouTube vas a encontrar mucha información de ejercicios de respiración, el sol, tomar el sol todos los días es súper importante para subir los niveles de vitamina D también. A ver. Dice, bueno, también para dormir mejor, se me olvidaba ahí, para dormir mejor, eh, sí, hay también eh, formas como de volver, primero evitar las pantallas, yo tengo incluso posts, publicaciones sobre esto específicamente, pero ayuda mucho, bueno, eliminar pantallas, la luz azul, también en la noche. Hay aceites esenciales también para relajar y para dormir. Bueno, okay, me faltó ese pedacito. Dice Marvel, y si es para un niño de 2 años y medio, ¿cuántas horas? No sé a qué te referías, ¿cuántas horas? No sé. Mm, por favor, me regala la receta con aceites esenciales. Luz, Imelda. Pero ¿cuál? ¿Cuál luz? Porque es que hay receta para cada cosa, ¿sí? Hay un aceitico que es el Digest Zen, que es una mezcla especial específica para la digestión. Y esa generalmente, o sea, no aplicada, eso generalmente es aplicado, pero en algunos casos se pueden una o dos goticas diluidas tomar también. No, yo solamente recomiendo los de doTERRA, que son los únicos que se pueden ingerir, pero la mayoría de las recetas son aplicadas tópicamente y funcionan inmediatamente. Yo les digo que yo soy, o sea, de las pocas veces que a mí me ha tocado usarlo, incluso con mi hija, con mi mamá, eso es, o sea, se quita inmediatamente. Pero dime específicamente para qué, Luz, y escríbeme y yo te mando la receta, te cuento cómo es. ¿Cómo? ¿Cómo sé que estoy sanando el intestino microbiota?
Bueno, eso pues tú vas viendo por ejemplo que ya no te empieza a caer mal la comida, en el ánimo, o sea, muchas veces en depresión, en el estrés, en el comportamiento, en los niños también se ve inmediatamente. Incluso a veces a las 2 semanas si hay un cambio, por ejemplo que se elimina gluten y caseína y azúcar, eso a veces a la semana se ve ya el cambio. ¿Sí? A veces a las 2 semanas se ve ya el cambio grande. Tú te vas a dar cuenta, o sea, es empezar a hacerlo y te vas a dar cuenta. ¿Qué debemos hacer para tener un sistema impermeable? Bueno, pues todo lo que hablamos, acabamos de hablar en el live, Yami. Mm, ¿Hay un examen para determinar si realmente tengo intestino permeable? Gracias. Sí, hay varios exámenes ahora. Uno de ellos es el de la sonulina, con Z, sonulina, que es una proteína que se genera cuando hay daño en la pared intestinal, ¿sí? Y eso se ve, o sea, si no hay sonulina es que tú no tienes daño en la pared intestinal, ¿sí? Y bueno, hay muchos test también que se pueden hacer para, es más, los síntomas, a veces con los síntomas, dependiendo de qué síntomas tengas, ya se sabe si tienes un daño en la pared intestinal. Dice Cami, ¿cuánto se demora en recuperar aproximadamente la microbiota cuando consumes alimentos tóxicos ultraprocesados? Bueno, o sea, con alimentos tóxicos ultraprocesados no se recupera la microbiota, es al contrario, ¿no? La vas dañando más. Eh, o sea, para recuperar la microbiota es empezar a dejar de alimentar esta microbiota mala con todos los ultraprocesados, el azúcar. Y si tú no estás alimentando, si tú cambias tu dieta por una más sana, pues tu microbiota empieza a balancearse y empiezan a morir, ¿sí? Los microorganismos malos, dañinos, si no tienen alimento, empiezan a morir. O sea, el cuerpo entra en equilibrio por sí solo. Si, por ejemplo, con el manejo del estrés, no, nada más con eso, tú empiezas a desarrollar, a crear eh, microbiota sana, ¿sí? Entonces, todo esto es muy importante y está en estudio y cada vez se están encontrando más cosas sorprendentes. O sea que hay cosas que uno dice, pero ¿cómo eso puede dañar la microbiota o cómo eso puede mejorar la microbiota? Sí. Mm, creo que ya. Bueno, creo que ya respondí todas las preguntas. Espera, a ver, hay dos más. Me refería a los caldos. ¿Es lo del tiempo? ¿Cuántas horas para un niño de 2 años? Bueno, no estoy segura si es eso. Si es lo de cocinar el caldo, no, pues cariño, o sea, el caldo es igual, o sea, se cocina desde que lo cocines más de 8 horas, preferiblemente hasta 24 horas, que quede espesito. O sea, el caldo de huesos es el que cuando se enfría forma una gelatina, ¿sí? Si queda gelatinoso, pues va a tener más concentración de colágeno, bueno, de muchos nutrientes que van a ayudar a reparar. Y este caldo lo va a poder tomar desde los niños hasta los adultos, o sea, todas las personas se van a beneficiar. Y hay muchas formas de introducirlo. Si tú lo haces sin verduras, o sea, solamente los huesos, le puedes agregar lo que tú quieras. O sea, lo importante es que tenga huesos, agua y un chorrito de vinagre de manzana o limón, o sea, un medio ácido para que él pueda soltar más fácil los nutrientes. Eh, pero si lo haces sin sal y sin verduras, sin nada, o sea, que te quede simple, tú puedes hacer postres, dulces, ¿sí? O se lo puedes poner al chocolate caliente de los niños, o sea, se lo enmascaras ahí. O simplemente haces un caldito, o sea,
con cilantro y un huevito y te lo tomas así, o con papita, o sea, te lo puedes tomar como tú quieras. El arroz, yo también a veces hago el agua del arroz, la mitad agua, la mitad de caldo, también ahí uno va tomando, o simplemente te lo tomas así solito con salecita, o sea, dependiendo como te guste, ¿sí? O en un batido. Ah, bueno, yo creo, espera a ver si hay más. Yo creo que ya se nos alargó. Yo creo que va a tocar siempre para que sea de una hora, toca que sea mucho más corta la información, pero espero que pues que sea haya sido de mucha ayuda. Lo voy a guardar para que lo miren, lo compartan, porque esta información es muy importante, súper, súper, súper importante. Si me quieren escribir sobre alguna pregunta específica, ya saben el ebook que tengo. Para acceder al ebook, en el link de mi perfil de Instagram, ahí van a verlo, que dice ebook Sana tu intestino, y los lleva a mi página web, o entran a mi página web, que es reduciendotoxicidad.com. Les voy a dejar ahora aquí en la descripción del video, o si quieren una asesoría personalizada, porque pues cada caso hay que revisarlo detalladamente. Y espero que les haya gustado, y ya listo. Ay, bueno, gracias a ustedes y chao, chao, nos vemos.